Los efectos del cambio climático son muchos. Eh, Originan en la atmósfera, donde se almacena ese exceso de gases de efecto invernadero, y tienen efectos múltiples sobre los océanos, tanto como sobre los macizos terrestres. En el océano tenemos este efecto de cuando básicamente se alza la temperatura de la superficie del mar, y esto desencadena muchos efectos secundarios. Una de ellas es la expansión térmica, que causa, una de las causas del alza del nivel del mar, la formación de nubes, que acelera también los vientos a nivel de la superficie del mar, lo cual desencadena huracanes y tormentas mucho más fuertes y frecuentes que lo normal. Y ambos efectos obviamente tienen sus impactos en tierra. En el océano mismo, en el agua mismo, tenemos el blancamiento de corales y la migración de especies, por ejemplo, especies de peces, que altera y destruye la biodiversidad marina. Sin hablar de la acidificación del océano causado por la absorción del exceso del CO2 en la atmósfera directamente por el océano, que cumple un gran papel, de hecho, en este sentido, absorbiendo este exceso. Pero eso tiene su efecto en los moluscos, sobre todo en cualquier organismo que necesita fabricar concha con calcio, carbonato. La acidificación causa un efecto de calcificación, digamos, interfiere con la calcificación de estos organismos, y como están en la base de la cadena trófica, ellos obviamente afectan al resto de la biodiversidad marina. En los macizos terrestres, algo parecido, el alza de la temperatura ambiental ocasiona el derretimiento de los hielos terrestres. Esto es agua extra que entra a través de los ríos al mar, y esa es la mayor causa realmente del alza del nivel del mar. La mayor evaporación ocasiona sequías prolongadas, es decir, en lugares secos donde hay poca humedad, cuando se alza aún más la temperatura ambiental, esa humedad aún disminuye más y se evapora muy rápidamente, lo cual no deja recargar, digamos, el sistema de agua en estas zonas para que llueva. Y por eso que se prolongan estas sequías. Y estas sequías provocan muchas cosas, incendios, directamente alteran, destruyen la biodiversidad y los ecosistemas y sus nutrientes. Cuando el aire está más caliente, igual que en el mar, también se forman las nubes en lugares ya húmedos, por otro lado, y esto causa de nuevo esas lluvias intensas, tormentas de nieve en lugares fríos, y efectos secundarios incluyen inundaciones, derrumbes, erosión, todo lo cual degrada aún más los ecosistemas y sobre todo los nutrientes necesarios para la vida vegetal. En el ser humano, el bienestar consiste en bienestar de salud, bienestar social, bienestar económico. Veamos un poco a nivel general qué pasa cuando en el océano se forman estas nubes, estas precipitaciones extremas, los vientos rápidos causando huracanes. Eso afecta obviamente los medios de vida directamente del ser humano, sobre todo en zonas costeras, lo cual ocasiona problemas de salud también, sociales y económicos. Pero en el mismo mar hay un efecto económico en el sector pesquero, como se puede apreciar aquí. Y esto es grave también a nivel de salud, porque millones de personas en el planeta viven en las costas y dependen de la proteína del sector pesquero, de los pescados, como alimento fundamental. Y la expansión térmica, por otro lado, que ocurre en el mar por el calentamiento del mar, esa alza del nivel del mar, por supuesto, tiene sus efectos en las costas. Entonces, más a detalle veamos un poco el aspecto socioeconómico, los efectos en el océano. También incluyen la salinización de agua dulce. Esto pasa cuando el agua de mar invade a las reservas de aguas dulces, ya sea subterráneas, ya sea en reservorios, en zonas costeras. Esto afecta a los cultivos, al bienestar económico de toda una población, y también el nivel del mar que se alza, incluye mareas, estas tormentas también, huracanes. Hemos visto las noticias año tras año, se va empeorando
El tema de los huracanes, tienes ahí ejemplos de daños de infraestructura en zonas costeras, todo lo cual radica en problemas sociales y económicos. En los continentes, el alza de la temperatura ambiental ocasiona mayor precipitación, como hemos visto, lo cual causa inundaciones, derrumbes, erosión del suelo, también daña los cultivos y por ende los medios económicos, y sin hablar de los daños físicos. En otros lados, ya áridos, las sequías, al opuesto, es una reacción opuesta de la zona, pero los efectos radican en ser los mismos. Al final de cuentas, se dañan los cultivos, se muere el ganado, hay pérdidas económicas bastante graves. Y los incendios, que son también una consecuencia de las sequías prolongadas, causan sus propios daños. La salud humana está afectada. A nivel del océano tenemos la salinización de agua dulce, como acabo de mencionar, ocasionando una falta de agua dulce que directamente amenaza a la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua. Y definitivamente esto es un problema en muchos países donde la población depende del sector agrícola que está cerca de la costa. Por ejemplo, en Egipto, y en otros lugares parecidos. En los continentes, el alza de la temperatura ambiental crea un efecto sobre salud directamente a través de olas de calor, que es un problema directo afectando a la gente vulnerable de la población, como los ancianos, como la gente enferma, la gente o personas muy jóvenes, como los bebés. Y la mayor precipitación tiene sus efectos directos, como hemos visto, pero también las dos cosas combinadas ocasionan una expansión geográfica de vectores de enfermedades, como los mosquitos y zancudos, que son vectores de malaria, de dengue y otros tipos de fiebres tropicales originalmente, pero con el calor que se repande, las lluvias que salen de su época en las zonas subtropicales y hasta templadas, están llegando estas enfermedades también. Entonces por eso hablamos de la geoexpansión de los vectores de enfermedades. Y en lugares áridos, las sequías prolongadas, causando daños también a la seguridad alimentaria, por supuesto, los incendios empeorando todo aquello.